Yo voy a hablar sobre la etapa 1, donde voy a mencionar los primeros 3 temas vistos, el cual el primero es conceptos básicos, donde la física estudia la materia y su movimiento. Esta se divide en 2 ramas, que es clásica y moderna. La clásica tiene 5 ramas de ahí, que es mecánica, que estudia el movimiento, acústica, que estudia el sonido, termodinámica, que estudia el calor, electromagnetismo, que estudia electricidad y magnetismo, y óptica, que estudia la luz. La moderna tiene 6 ramas, que es la física del estado sólido, la física de partículas elementales, relatividad, física atómica, física nuclear y mecánica cuántica. Mi segundo tema es el sistema de unidades más importantes. El primero es el sistema inglés, que fue creado en 1875 en Francia. Sus principales unidades son el metro, el kilogramo, el segundo y los kelvins. El segundo es el sistema sexagesimal, que fue creado en 1832 por Gauss. Sus unidades fundamentales son el centímetro, el grado y los segundos. El tercero es el sistema inglés, que fue creado en el Reino Unido, y sus unidades fundamentales son el pie, la libra y el segundo. Este fue usado más que nada en países ingleses. Mi tercer tema son conversiones, donde voy a tomar este ejemplo para poder que quede un poco más claro el tema. Para empezar, tenemos que saber las equivalencias de lo que vamos a convertir. En este caso, un kilómetro equivale a 1000 metros y una hora equivale a 3600 segundos. Ahora vamos a acomodar los valores para poder que salga la conversión. En este caso hay que anotar los contrarios para poder eliminarlos después, lo que no necesitamos. En este caso los 50 kilómetros están de numerador, los vamos a anotar de denominador para luego poder anotarlos. Un kilómetro dijimos que equivalía a 1000 metros, y una hora, que está de denominador, la anotamos de numerador, una hora que equivale a 3600 segundos. Ahora vamos a eliminar los valores que no queremos, para que nada más nos queden 3000, que nada más nos queden metros sobre segundos. Y ahora vamos a multiplicar los numeradores para que quede otro valor arriba y hacerlo un poco más pequeño, y los denominadores para que queden abajo de denominador igual pero más pequeño. 50 por 1000, que son 50.000. Aquí ya lo tenemos como metros porque ya eliminamos lo que no necesitábamos o no queríamos. Y aquí vamos a multiplicar 1 por 1, 1 por 3600, 3600 segundos. Aquí ya lo tenemos acomodado, pero para hacer el valor un poco más pequeño, dividimos 50.000 entre 3600, que nos da un valor de 13.8 metros sobre segundos. En la etapa 2 vamos a ver la clasificación de vectores, las cuales son vectores coplanares, no coplanares, deslizantes, concurrentes, colineales y paralelos. Los vectores coplanares son los vectores que se encuentran en un mismo plano. Los no coplanares, como dice la palabra, pues no se encuentran en un mismo plano. Los deslizantes son los vectores que pueden cambiar de un sentido a otro, ya que se mueven en una misma línea de acción. Los concurrentes son vectores que parten o llegan a un mismo sitio, o en este caso a un mismo punto. Los colineales son los vectores que están en una misma línea, y los paralelos nunca se van a juntar. Vamos a ver la suma de vectores perpendiculares. El problema es sumar el vector horizontal, que es 90, al vector vertical, que es 100. Recordemos que el vector horizontal es X y el vector vertical es Y. Entonces, primero vamos a dibujar el problema. Ok, esto es X, esto es Y, esto es menos X y esto es menos Y. Vamos a dibujar 90, supongamos esto, y el Y. Recuerden que para dibujar se dibuja el vector A, y donde termina el vector A se dibuja el vector B. Entonces esto vale 90 y esto vale 100. Pues esto se puede representar así. 90.
aquí queda el vector resultante. Para sacar nuestro vector resultante podemos usar el teorema de Pitágoras, ya que esto forma un triángulo rectángulo. Para encontrar el vector resultante, esta es la fórmula, es vector x al cuadrado más vector y al cuadrado. Vector resultante es igual a raíz cuadrada del vector x, que es 100 al cuadrado, más que el vector y, que es 90 al cuadrado, el cual estos dos dan un total de 134.56. Ok, y para encontrar el ángulo se utiliza tangente inversa de VY sobre Vx. Entonces se utiliza, ¿sí?, tangente inversa, se sustituye todo, o sea, y, que es 100, y x, que es 90, el cual da un total de 48. Esto mide el ángulo. Entonces, el ángulo queda en el primer vector, así que no se hace nada. Entonces queda así por último. Es y, x, menos x y menos y. Entonces, así es 134.56 y este es el ángulo de 48. Bueno, aquí en este video vamos a explicar un tema de la etapa 3, el cual es velocidad y rapidez, en el cual la rapidez es la distancia entre el tiempo y la velocidad es el desplazamiento de tiempo. En el siguiente problema nos piden calcular estos tres incisos. El problema es: un conejo que juega se mueve de la siguiente forma. Primero se mueve 170 centímetros a la derecha, después 350 centímetros a la izquierda. Nos piden calcular el desplazamiento. El desplazamiento es el cambio de posición, el cual es 180, que es la resta de 350 menos 170. Después nos piden la rapidez, si transcurrió un tiempo de 16 segundos, el cual la rapidez de distancia entre tiempo. Nuestra distancia total fue de 520 entre 16 segundos, lo que nos dio a 32.5 centímetros sobre segundo. Nuestra velocidad fue de 11 centímetros sobre segundo a la izquierda. Como es velocidad, tiene que tener dirección y magnitud. Nuestro siguiente tema se trata de caída libre. Su característica principal es de que su velocidad siempre va a ser cero. Nuestro problema dice que una piedra cae en el fondo de un desfiladero al cabo de 3 segundos y nos pide qué profundidad tiene el desfiladero. La fórmula que vamos a utilizar es la tercera, que dice que y es igual a g por tiempo cuadrado entre 2. Nos queda de que y es igual a 9.8 por 9, lo que nos da a 88.2. Nos falta dividirlo entre 2 y nos da a 44.1 metros, y esa es la profundidad del desfiladero. El siguiente tema se trata de MRU, que significa movimiento rectilíneo uniforme, en el cual significa que el objeto sigue una trayectoria recta, la distancia y el desplazamiento son equivalentes y la velocidad siempre va a ser constante. Bueno, tenemos aquí nuestras variables y nuestro formulario. El problema trata de calcular el tiempo en segundos que tardará un tren en recorrer 3 kilómetros en línea recta hacia el sur con una velocidad de 80 kilómetros sobre hora. Bueno, lo que vamos a hacer es dividir la distancia entre la velocidad, lo que nos va a dar tiempo. Pero como el problema nos los están dando en kilómetros por hora, lo tenemos que multiplicar por 3600, que son los segundos a lo que equivale una hora, y nos ha sido 35 segundos. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado MRUA, la aceleración es un cambio de velocidad por unidad de tiempo. Por ejemplo, si se dice que la aceleración es 2 metros por segundo al cuadrado, quiere decir que cada segundo la velocidad aumenta 2 metros por segundo. Por ejemplo, en el problema, un aeroplano parte del reposo y acelera sobre el piso antes de elevarse recorriendo 600 metros en 12 segundos. Nos pide que encontremos la aceleración y la rapidez final del tiempo. Hay 5 fórmulas para resolver los problemas de MRUA. Para saber qué fórmula utilizar, debemos observar cuáles son los datos que ya tenemos y los que nos piden. En este caso, los datos que ya tenemos es la velocidad inicial, que como parte del reposo es igual a 0.
el tiempo 12 segundos y la distancia 600 metros. Para encontrar la aceleración usamos esta fórmula, eliminamos la velocidad inicial y el tiempo porque es 0, despejamos y nos queda 8.33 metros por segundo cuadrado. La velocidad final, usamos la fórmula de velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Quitamos la velocidad inicial y nos queda la multiplicación de la aceleración por tiempo y es la velocidad final. Este es el gráfico de MDUA. En la gráfica de posición contra tiempo siempre se va a formar una parábola porque la distancia aumenta o disminuye de manera no uniforme con el paso del tiempo. En la gráfica de velocidad contra tiempo se observa cómo la velocidad aumenta en este caso o puede disminuir pero de manera constante. La aceleración en la gráfica de velocidad contra tiempo va a ser igual a la pendiente. La fórmula de la pendiente es y2 menos y1 entre x2 menos x1 y se puede resolver usando dos coordenadas de la gráfica. La gráfica de aceleración contra tiempo siempre se va a formar una línea recta porque la aceleración vertical. En el tiro vertical la velocidad de lanzamiento siempre es la misma que la velocidad de impacto, solo que la velocidad de impacto es negativa. El punto más alto siempre es igual a 0 y el tiempo que tarda en subir el objeto es el mismo tiempo que tarda en bajar. El objeto desacelera cuando sube, es decir, frena, y cuando baja acelera debido a la gravedad. La gravedad es igual a 9.8 y las velocidades son correspondientes pero en sentido inverso. Es decir, si por ejemplo aquí la velocidad es 4, de este lado la velocidad será menos 4. Para resolver los problemas de caída libre y tiro vertical utilizamos las mismas fórmulas que en MDUA, pero cambiamos algunas reglas. Eliminamos la velocidad inicial, sustituimos y en lugar de x y sustituimos g en lugar de a. El segundo tema de la etapa 4 es tiro parabólico. El eje X se comporta como velocidad constante y el eje Y se comporta como tiro vertical. El ángulo tiene que ser mayor a 0 y menor que 90, porque si es mayor que 90 sería tiro vertical. La velocidad de lanzamiento es igual a la de impacto. Como es tiro parabólico va a empezar y va a ser así, una parábola. Después sus fórmulas es altura máxima, rango o alcance, tiempo de vuelo y tiempo de altura máxima. Aquí están nuestras variables. Y un ejemplo podría ser que si nos preguntan el tiempo, el alcance y el alcance si está a 60 grados, pues tenemos que la velocidad de impacto son 50 y el ángulo de 30, 5.10, porque ya sabemos que la gravedad es 9.8. El rango, 50 al cuadrado seno de 30 por 2, entre 9.8, 220. Y es igual si lo hacemos con 60 grados. Tenemos al tiro horizontal. El eje X se maneja con MRU y es una velocidad constante. Su formulario SV es igual a X sobre T. En el eje Y se trabaja como caída libre, es una aceleración constante y tiene 5 fórmulas. La velocidad de impacto es por teorema de Pitágoras. V cuadrada es igual a Vx cuadrada más Vy cuadrada. Y la dirección es con tangente inversa. Un ejemplo podría ser que si tenemos un tiempo de 6 segundos, una Vx de 50, Vy de 58.8, X de 300 y Y de 176, la velocidad de impacto se tendría que ser con velocidad de impacto es igual a Paul de 50,58.8, que nos va a dar la magnitud, y después tangente inversa para encontrar el ángulo, que son 310 grados en este caso.